el corazón, queremos ver tu gloria aquí, Señor. Inunda nuestro ser, queremos ver tu reino hoy aquí. Ven, muévete, Rey de majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, aquí ahora es el tiempo para hoy ver tu poder, Rey de majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, vamos a declararlo. Las montañas temblarán y lo muerto vivirá. El cautivo libre está aquí, aquí, aquí. Las montañas temblarán y lo muerto vivirá. El cautivo libre está aquí, aquí, aquí. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, abre los cielos. Abre los cielos. Hola, hola, Dios les bendiga a cada uno de los que se están conectando. Dios les bendiga sus vidas este día poderoso en Cristo Jesús. Amén. Saludamos a todos los que ya están en sintonía, los que se quieran conectar. Si usted quiere, puede compartir esta transmisión también para que esta palabra pueda ser también testificada a muchos otros. Amén. Qué bueno saludarle, qué bueno estar un día más aquí conectado en el nombre de Jesús, conectado para poder transmitir una palabra de aliento para sus vidas. Amén. Dios sea bendiciéndoles, Dios sea ministrándoles, Dios sea en cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar. Vamos a tener un momento de oración para que podamos ir ya de lleno a un mensaje, ¿no es cierto?, de esta noche, como estaba programado, de los días martes. Amén. Así que le invito a cierre sus ojos, ahí en el lugar donde usted está, y levantemos una oración al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, papá.
por habernos dado un día de victoria, Señor, frente a toda circunstancia, papá. Y te pedimos, Señor, que los detalles no afecten, Señor, a nuestra vida en ti, papá. Ayúdanos a ser sabios y prudentes. Ayúdanos, Señor, a recibir una palabra que venga de ti. Padre, dejamos este momento delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tu palabra sea transmitiéndose a través de mis labios, Señor, para que todo aquel que pueda conectarse pueda recibir lo que viene de ti. Hazme un instrumento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús el Cristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga una vez más, esperando que se encuentre bien, ¿no es cierto? Que esté con salud, que esté abrazando a su familia. Amén, que no tenga ninguna dificultad el día de hoy ni durante todo este tiempo. Sea bendecido en el nombre de Jesús el Cristo, que es nuestro Señor y Dios. Amén. Qué bueno que se esté conectando. Qué bueno que los que están entrando, Pastora Betty, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Desde Mendoza nos está saludando la Pastora Betty. Que Dios te fortalezca mucho. Betty, Miriam, Dios te bendiga también. Que te estás ahí conectando. Y a todos los que están participando de esta transmisión. Amén. Qué bueno que ya esté ahí participando. Ahí estaba mirando el Facebook para ver los que se están conectando. Así que le damos gracias a Dios, como decíamos recién. Y tenga su Biblia a mano. Tenga la palabra de Dios a mano para que pueda recibir este mensaje que hemos titulado hoy día, ¿no es cierto?, Salvación versus Reino. ¿Y por qué hemos titulado de esa manera este mensaje? No tiene que ver con que se contrapongan uno con otro, sino que tiene que ver básicamente con la visión que le hemos dado al Evangelio de Jesús el Cristo. Amén. Nosotros nos han enseñado desde pequeños que la palabra Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas, ¿no es cierto? El Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas. El Evangelio tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el reino, pero nos han enseñado que la traducción literal, a lo mejor en la escuela bíblica o los que tuvimos religión en el colegio cuando se hacía religión de verdad, ¿no es cierto? Se nos enseñaba que Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿no es cierto? El Evangelio era usado, la palabra Evangelio tiene un uso mucho más allá del tiempo de Jesús. Se hablaba de Evangelio cuando había alguien que emitía, ¿no es cierto?, un mensaje de un lugar a otro. Llevaba un evangelio, una buena noticia. O sea, generalmente eran las victorias en las batallas. Amén. Entonces, evangelio, como decíamos recién, tiene que ver con las buenas noticias. ¿Ya? Es por eso que quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y la palabra nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos estamos asustados en este tiempo de coronavirus, o se nos ha predicado de los tiempos del fin,
se nos ha dicho de que viene un tiempo ya catastrófico, que todo está escrito, ¿no es cierto? Hemos leído por ahí que incluso esto estaba profetizado, etcétera, etcétera. Pero a decir verdad, tenemos que entender también que si bien es cierto, estas cosas están profetizadas, pero Dios está preparando a su pueblo y está haciendo volver a las raíces por las cuales nunca el reino o el pueblo de Dios debió salir. Y volviendo a esta escritura, nosotros tenemos que, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Si se dan cuenta, el evangelio ahí tiene un apellido que no es el apellido que usamos nosotros. Dice el evangelio del reino. No dice otro evangelio. No dice el evangelio de salvación, sino que el evangelio del reino. Entonces ahí en el comentario yo había puesto, ¿cuál es el evangelio que predicó Jesús en realidad? Y Jesús lo que predicó fue el evangelio del reino. Las parábolas que él emitía, ¿no es cierto?, que él predicaba, decía, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, el reino de los cielos es como el reino de los cielos. Siempre estuvo predicando de reino, no estuvo predicando de salvación. Generalmente nosotros en este tiempo predicamos salvación y hemos predicado por muchos años, hemos predicado un evangelio de salvación. Sin embargo, debemos entender que el evangelio que está plasmado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es un evangelio del reino. El reino es el que debemos predicar, por eso es tan importante que usted y yo conozcamos el reino. Es importante que usted y yo sepamos qué es el reino. La salvación no pasa a un segundo plano, la salvación no se desecha, la salvación es el primer paso para poder llegar al reino. Para poder entrar al reino debemos ser salvos, debemos entender la salvación. Pero no por eso tenemos que quedarnos con un evangelio del reino, sino que tenemos que entender, no tenemos que quedarnos con un evangelio de salvación, sino que tenemos que caminar al evangelio del reino. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Porque muchas veces o nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en un reino, pensamos en la Edad Media, ¿no es cierto?, que era un lugar físico que estaba dominado por un rey y todos los demás le debían soberanía. Sí, el reino de los cielos es algo así, pero no es tan literal. Por eso quiero que me acompañe a Romanos 14, versículo 17, y ahí hay una definición de reino bastante poderosa. Si usted tiene las escrituras, acompáñeme en Romanos 14, capítulo 14, versículo 17. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Poderoso, ¿verdad? El reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Qué nos está diciendo? El reino de los cielos no es algo físico. El reino de los cielos no es algo que esté establecido físicamente en esta tierra. Usted y yo, si usted ha sido bautizado, entonces usted pertenece a la familia espiritual del reino de los cielos. Usted es un habitante, un ciudadano del reino de los cielos, porque ahora usted se hizo hijo del Padre, del Rey. Entonces el reino de los cielos no es un lugar físico, sino que es, como dice ahí la Escritura, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino es un reino espiritual, no es un reino físico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Es que todos estos años hemos predicado un evangelio incompleto. Y es entendible, si no es de maldad. Es entendible porque por mucho tiempo se quiso predicar, ¿no es cierto?, para poder ganar almas,
quería predicarse para que la gente se convirtiera y malamente ofrecimos un evangelio de ofertas, ¿no es cierto? Te ofrezco para que llegues. Y no es que Dios no te quiera dar, no, no es eso, sino que lo que Dios está ofreciendo es un estilo de vida, pero nosotros ofrecemos salvación. Y la salvación, fíjate, que es el primer paso. La salvación es el comienzo para llegar al reino de los cielos. Entonces, todos estos años se nos ha predicado un evangelio inconcluso, un evangelio a medias, un evangelio que no ha tenido la completitud que tiene que tener. Porque el verdadero evangelio que Jesús predicaba era el evangelio del reino de los cielos. Tenemos que hacer tangible ese reino. Amén. Entonces, siempre hemos caminado en este tema de la salvación. Y que está bien, porque somos salvos, tenemos que lograr la salvación, ¿no es cierto? Pero hay algo más. Usted no pertenece a una congregación o usted no está escuchando esta transmisión solamente porque quiere ganarse los boletos aéreos para irse al cielo. Porque el reino no está allá establecido, el reino está situado en medio de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos habitar en el reino de los cielos? ¿Cómo es el camino en el reino de los cielos? Tenemos que lograr, para estar en el reino de los cielos, una relación. ¿Y una relación con qué? Una relación con el Padre, una relación con Dios. Mira, ahora que hablamos de evangelizar, ¿cuál es el versículo más famoso de los evangelistas? ¿Cuál es el versículo más conocido dentro del mundo evangelístico para ganar almas? ¿No es cierto? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Reino. Para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna entonces? Entonces, la vida eterna la hemos comparado con el reino de los cielos allá arriba, ¿no es cierto? Y pensamos, ¿no es cierto?, que tener vida eterna es que cuando lleguemos al fin de nuestra existencia física, nos moriremos. Entonces, como ya tenemos ese boleto aéreo para irnos al cielo, nos vamos a ir al cielo y vamos a tener vida eterna. Pero no es así. No es lo que la palabra nos dice. La que la palabra nos dice es que vida eterna es tener una relación con el Señor. Lo que este evangelio de Juan, ¿no es cierto?, 3:16, lo que nos está diciendo, porque Dios ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Jesús, ¿no es cierto?, que en Él crea, en Jesús, no se pierda, más tenga vida eterna. Logremos la vida eterna. Y la vida eterna no tiene que ver con que nos vamos a ir al cielo físicamente. La vida eterna tiene que ver con una relación con el Padre. Mira, cuando la palabra habla de muerte eterna, es una vida alejada de Dios. Y cuando la palabra habla de vida eterna, nos está haciendo referencia a una vida cercana a Dios. Entonces, cuando tú y yo hemos creído en Jesús, hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, hemos sido bautizados con todos nuestros problemas, con todas nuestras dificultades, pero hemos sido bautizados, entonces nosotros entramos al reino de los cielos. Mira, la palabra cuando llega Nicodemo, ¿no es cierto?, donde Jesús, y le dice, ¿cómo lo hago? Quiero seguirte, ¿qué hago? Y le dice Jesús, es necesario que nazcas de nuevo. Porque el que nace de nuevo puede ver, y después le dice, puede entrar al reino de los cielos. Y todos sabemos que la situación o el acto que nos hace nacer de nuevo es el bautizo. No es la muerte final, es el bautizo. Cuando tú te bautizas, entonces tú naces de nuevo, nueva criatura eres, hijo de Dios te haces. Y al hacerte nueva criatura, tú tienes ahora una nueva vida, y esa nueva vida es una vida en Cristo. Y de ahí comienza una relación.
Mira, ¿dónde dice esto? Juan 17:3. ¿Qué nos dice? Y esta es la vida eterna. Mira, Juan 3:16. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? ¿Es que yo me muera físicamente para irme al cielo y ahí tengo vida eterna? No, el Evangelio de Juan es sumamente claro. La vida eterna es que lo conozcan a Él. Amén. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? ¿Tú sabes quién es Él? Profundicemos un poco más. La palabra conocer tiene un trasfondo dentro de la Biblia, ¿no es cierto? La palabra conocer en el original, la traducción correcta es relación. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Que los hijos se relacionen con el Padre, que tú te relaciones con Cristo Jesús, que tú tengas una relación en Cristo, que tú tengas una relación con Dios, que te conozcan a ti, que se relacionen contigo, que estén contigo. Aquí no es que yo me hago socio honorífico de la iglesia de la esquina para entrar al reino de los cielos. No, no, señores. Aquí lo que nos está hablando la palabra es que nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo, tenemos que conocer al Señor, tenemos que impregnarnos de reino, de la palabra del Señor. Que te conozcan a ti. Tú eres el Señor. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. La palabra en los evangelios o en la Biblia de conocer tiene que ver con relación. ¿No es cierto? Incluso la relación tiene que ser íntima. Para que tú te hagas hijo de Dios, tú tienes que conocer al Padre. No puedes hacerte hijo si no conoces al Padre. Y lo que Dios quiere de ti es que tú habites en el reino de los cielos. Lo que Dios quiere de ti es que tú tengas una relación con Él, que tú te desarrolles. La palabra conocer tiene que ver con relación. En el mismo Evangelio de Juan 10, del 27 al 29, nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Mira qué bonito este evangelio, estos versículos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado la voz del Padre? A lo mejor tú dices, es que yo oro, pero yo no tengo una característica que escuche voces espirituales. ¿Hay otra manera de escuchar la voz de Dios? ¿Hay otra manera de saber lo que Dios quiere? Sí, hay otra manera. Dios, en su infinita misericordia y amor, nos ha dejado un manual de sobrevivencia que se llama la Biblia. Y a través de la palabra de Dios, primero yo conozco a Dios. Primero yo empiezo a tener una relación con Dios. Porque a través de la Biblia yo empiezo a leer y me empiezo a dar cuenta de quién es Dios. Me empiezo a enamorar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ese enamoramiento de primer momento solamente. Dios lo que quiere es que tú conozcas a Dios y que tú tengas una vida
con Cristo. Entonces lo que te invita el Señor es que tú puedas acercarte a Él, que le conozcas a través de la palabra de Dios. Tú comienzas a tener una relación con Dios. A través de la lectura de la palabra, tú comienzas a conocer a tu Creador, y que no solamente tu Creador, porque si tú aceptaste a Jesús Cristo en ti, en tu vida, ¿no es cierto? Dios ha puesto su Espíritu en tu vida para que tú ahora le conozcas. Lo que Dios quiere es que tú comiences a tener esta relación con Él. Para tener una relación tienes que tener comunicación. Para tener una relación tú tienes que seguirlo, pero no solamente porque es bonito o porque hace milagros, sino que seguirlo porque ahora empieza a haber una relación, empieza a haber una intimidad. Tú cuando te haces de amigos, no te haces de amigos a buena y primera. Ahora tenemos la mala costumbre, ¿no es cierto?, que a todo el mundo que conocemos les decimos amigos, pero uno no se hace amigo de buena y primera. Uno primeramente tiene un conocidos, porque escucho, hablo con ellos, los conozco, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de instituto, mis compañeros de universidad. Pero ¿cuándo se logra la relación de amistad? Cuando yo empiezo a tener una relación más íntima con cada uno de ellos. Cuando él viene a mi casa, cuando yo voy a su casa, cuando conozco a sus padres, cuando converso con él, cuando ya empezamos a tener la confianza suficiente para yo contarle mis problemas y él contarme sus problemas, y que él acepte un consejo mío y que yo pueda darle un consejo, ¿no es cierto? Y que él me pueda dar un consejo. Empezamos a tener una relación, ¿verdad? Cuando tú vives en familia, tú formas una relación en tu hogar. Tú formas una relación con tus hijos, tú formas una relación con tu padre, tú formas una relación con tu esposa, con tu esposo. Y eso es lo que nos está hablando Dios. Lo que Dios no quiere miembros de la iglesia local de la esquina. A Dios no le interesa eso. Lo que Dios quiere es tener una relación contigo. Es por eso que hoy día se nos ha revelado, ¿no es cierto?, que muchas veces hemos ofertado el evangelio de salvación para que la gente crea que tengo que asistir a la iglesia porque asistiendo a la iglesia me va a ir bien en la semana y después puedo irme al cielo cuando me muera. Pero no es suficiente. Lo que Dios ha establecido es el reino de los cielos. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? ¿Por qué decía se ha acercado y no decía el reino de los cielos está en el cielo? O el reino de los cielos está fuera de este lugar. Porque lo que estaba diciendo era que el rey estaba en medio de nosotros. Jesús había venido a la tierra, el rey de reyes, el señor de señores, estaba habitando en medio de nosotros y Dios lo había puesto ahí. Dios había puesto, ¿no es cierto?, al Mesías, al Rey, al Señor en medio nuestro. Y Juan el Bautista, el gran profeta de ese momento, lo reconoció. Pudo saber que él era el Mesías, el Rey ungido, el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne. Y por eso que predicaba arrepentido. Y fíjate que Jesús, cuando empieza sus predicaciones, comienza a predicar también arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en todas sus prédicas él predicaba el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, porque quería establecer el reino de los cielos. Jesús no vino solamente a pagar un precio en la cruz. Bendita, bendita la cruz por la cual Jesús pagó ese precio. Pero Jesús no vino solamente eso. Jesús vino a establecer el reino. Cuando Jesús le dice a Pedro: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, este fundamento de fe, él estaba estableciendo la iglesia, su iglesia. No estaba estableciendo una iglesia de alguna denominación o una iglesia en particular. Estaba estableciendo la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia se establece el reino. Por eso es importante el establecimiento de la iglesia en Cristo. Por eso es importante que tú participes de la iglesia, que tú seas parte de la iglesia, porque de la iglesia sale el reino.
Lo que Dios quiere es que tengamos vida eterna. Y la vida eterna no es un lugar, la vida eterna no es después que te mueras, la vida eterna es aquí ahora. Todo aquel que se ha bautizado tiene vida eterna porque ha nacido de nuevo, espiritualmente ha nacido de nuevo. Por eso Jesús, estando frente a Poncio Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo. No se estaba contraponiendo a lo que predicaba Juan el Bautista, ni a lo que predicó él mismo. Lo que le quiso decir Jesús es que mi reino no es físico, mi reino no es solamente el pueblo de Israel, sino que mi reino es un reino espiritual. Nosotros vivimos en dos dimensiones distintas, una dimensión humana, física, material, y una dimensión espiritual. Cuando tú comiences a relacionarte en esa dimensión espiritual, y no me refiero a andar viendo demonios, andar viendo ángeles como muchos hacen, sino que a tener una relación con Cristo. No digo que el otro no exista, pero no es eso el mundo espiritual. El mundo espiritual es mucho más que eso. Es la transformación interior que hay en ti. Amén. Entonces, no puedes tú decir, tener una relación con Dios por el hecho de ir todos los domingos al culto. No puedes decir tener una relación con Dios con el hecho de ver estas predicaciones cada cierto tiempo o ver las predicaciones de otros pastores. Tú tienes una relación cuando tú buscas del Señor. Y para tener una relación, tú tienes dos elementos principales. La oración y la lectura de la palabra. Esa es la relación. Ahora, ¿por qué predicamos? Porque a través de la predicación yo te estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces tú estás escuchando, pero tú tienes que escudriñar eso que estás escuchando. Por eso es que muchas veces podemos predicar cualquier fantasía y el mundo se las va a creer, porque predicamos cualquier cosa. Lo que es importante es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros tenemos un arrepentimiento, un cambio de mente, una metanoia, un cambio de mente, un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque ya no pensamos por nosotros mismos, sino que tenemos que pensar de acuerdo al pensamiento de Dios. Y a lo mejor no vas a concordar con los pensamientos de Dios. Y ahí es donde viene la sujeción. Al tener una relación, tú te empiezas a sujetar por esa relación. Y sujetarte quiere decir que tú vas a obedecer, aunque tú creas lo contrario, aunque tú pienses distinto. Entonces, hay muchas cosas en el mundo que tú puedes tener tu punto de vista como humano, como persona, ¿no es cierto? Pero aquí lo importante no es lo que tú piensas, es lo que piensa Dios, es lo que dice la palabra con respecto a esa situación. Aquí lo importante es lo que tú recibas de parte de Dios. Por eso es necesario que leas las palabras, que escudriñen la palabra. Ahora tú me puedes decir, pero pastor, es que yo leo y no entiendo nada porque están enredados. No importa, sigue leyendo. Sigue leyendo y sigue orando. Y sigue diciéndole al Señor, Señor, no entiendo nada. Mira esta palabra, no entiendo qué quiso decir acá. Y va a venir el momento que va a venir la revelación. A uno mismo le pasa, amado. No crea que eso es algo de los novatos, por decirlo de alguna manera, de los que recién llegan a Cristo. A nosotros también nos pasa, ya viejos en el Evangelio, porque podemos leer una palabra y no se nos va a revelar y podemos leerla textualmente, pero va a pasar el tiempo y en algún momento uno va a decir, eso era lo que Dios me quería decir, porque Dios nos habla a través de la palabra. Por eso le decimos la palabra de Dios, porque es su palabra. Entonces, para que tú tengas una relación, tienes que escudriñar la palabra, tienes que tener lectura bíblica, tienes que conocer la palabra de Dios y tienes que estar en constante oración. El propósito de Dios es que tengamos una relación con Él. El propósito de Dios no es que tú tengas un carnet de socio de la iglesia de la esquina. Tienes que congregarte, tienes que asistir,
En este tiempo no nos estamos congregando físicamente, pero a través de la predicación de tu pastor tienes que congregarte, tienes que escuchar palabra. Es bueno que nos congreguemos. Pero lo que te quiero decir es que por el simple hecho de prender el Facebook y escuchar una predicación no me va a dar la salvación, no me va a dar vida eterna. No voy a entrar al reino de los cielos por haber escuchado una predicación. Por ahí hay un dicho que dice, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. No basta con tener buenas intenciones. No basta con querer hacer lo que yo creo que es bueno y no hacer lo que yo creo que es malo. Aquí lo importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que vivir en el reino de Dios. Tenemos que vivir en el propósito de Dios. No puedes decir, tengo una relación con Dios porque tú conoces a la gente que va a la iglesia donde tú asistes. Eso no es una relación con Dios. La relación con Dios es cuando tú te comienzas a meter con el Señor. Para tener una relación, tú tienes que tener comunicación. Y la definición básica de la comunicación tiene que ver con que hay un emisor y hay un receptor. Hay alguien que emite, que habla, y hay alguien que recibe. Y que luego ese que recibe ahora emite para que el que estaba emitiendo ahora reciba. Hay una comunicación. Y ese es uno de los errores que cometemos en la oración, que uno está constantemente, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y cuando el Señor te quiere hablar, tú estás hablando. Que es lo mismo que pasa en una conversación normal con cualquier persona. Hay muchas veces que tú estás conversando con alguien y tú no estás escuchando lo que la otra persona te está diciendo, porque tú estás pensando en lo que tú le vas a responder, tú estás pensando en lo que tú le quieres decir y no estás escuchando a la persona. Lo mismo pasa en la oración. Muchas veces tú estás tan preocupado de pedir, que se te olvida tener un minuto de silencio para escuchar al Señor en la pasividad. Como el profeta que decía que vino un terremoto y Dios no estaba ahí, vino un viento fuerte y Dios no estaba ahí, pero vino el servicio apacible, en la plenitud, en la paz. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros podamos tener una relación con Dios. Estamos viviendo un tiempo donde a lo mejor tú sigues haciendo tu vida, tú sigues haciendo tu trabajo normal, pero indudablemente a lo mejor tienes más tiempo. Busca del Señor. Es un tiempo que debemos de buscar del Señor. Es un tiempo que debemos meternos en la presencia absoluta de Dios. Dios nos dejó instrucciones para poder comunicarnos con Él, poder orar, poder estar en su presencia. Por eso te quiero invitar que en este tiempo de pandemia comiences a buscar del Señor lo que más puedas. Comiences a buscar cada día del Señor. Él quiere una relación contigo. Él no quiere miembros de una iglesia. Él quiere discípulos, quiere hijos, quiere miembros activos, hacedores de su evangelio. Este es un tiempo de reflexión. Este es un tiempo que nos ha metido el Señor a volver a la iglesia del libro de Hechos. Levanta un altar de adoración en tu casa. Levanta un altar en medio de tu hogar. Toma a tu esposo, toma a tu esposa, toma a tus hijos, toma a tus padres y adórale. Y si tienes problemas, entrégaselos al Señor. Si tienes rabia, entrégaselas al Señor. Si tienes alegría, entrégaselas al Señor. Él indudablemente te ministrará. Yo conozco mucha gente que
ha recibido administración de Dios sin la necesidad de tener un pastor o alguien al lado. Porque no somos indispensables. El indispensable es el Espíritu Santo. Y al momento de que tú te reúnas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, aún más, en el momento que tú estés solo, de rodillas delante de Dios, Él te ministrará. No dejes de congregarte, no dejes de escuchar palabra, no dejes de buscar de Dios, no dejes de hacer su voluntad. Amén. Amén. Qué bueno. Le damos gracias una vez más a todos los que han estado ahí conectándose, mandando algunos saluditos. Amén. Gracias. Gracias por escuchar esta palabra, que espero que sirva, realmente espero que sirva de vida. No solamente para escuchar un mensaje y perder el tiempo el día martes en la tarde, noche, sino que sirva de modelo para tu vida, sirva de ejemplo y de lo que debemos de hacer. Amén. Así que me despido, fue un mensaje bastante breve el día de hoy. Solo quería transmitirte que el Evangelio del Reino es el Evangelio que Dios ha predicado, que Jesús predicó acá en la tierra. Y el modelo de la iglesia tiene que seguir el modelo de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos: ahora todo lo que yo les he enseñado, ahora ustedes enseñen a otros. Él no dijo levanten lugares, no dijo hagan esto otro, hagan eventos, hagan seminarios. No dijo eso. Eso viene por añadidura, porque necesitamos un lugar, porque a veces necesitamos enseñar, ¿no es cierto? La escuela, el libro de Hechos habla de la escuela de Tirano. O sea, había una escuela de formación para prepararse. Pero el principal objetivo, y que muchas veces hemos perdido, es ir y hacer discípulos, entregando la enseñanza de Cristo. Y la enseñanza de Cristo es reino. Jesús vino a predicar reino. Amén. Así que te dejo esta inquietud, te dejo esta demanda de parte del Espíritu a que busques más del Señor. Si ya lo estabas haciendo, qué bueno. Si no lo estabas haciendo, te insto a que empieces a hacerlo. Levántate media hora antes. Acuéstate media hora después. Lo ideal, levántate media hora antes, para que comiences el día con la bendición del Padre, la bendición de Dios sobre tu vida. Y acuérdate de los que viven alrededor tuyo, acuérdate de los que están pasando necesidad, para que lo estés poniendo en las manos de Dios. Amén. Bueno, ahí se han conectado algunos más. Dios les bendiga, Pastor Eliseo. Dios le bendiga, Pastor Carlos, mira, Dios te bendiga. Gina, desde Arica, bendiciones. A los pastores Ovalle, mira, desde Colombia, qué bendición más grande que nos estén escuchando. Amén. Vamos a orar para terminar este mensaje. Ha sido bueno el Señor. Amén. Bueno, te dejamos invitado que si tú tienes alguna necesidad, necesitas oración, necesitas búsqueda, o esto mismo que tú puedes decir, ¿sabes qué, pastor? Yo no sé orar y necesito que me ayude porque no sé. Llámanos, contáctanos. Mira, ahí arriba aparecen nuestros contactos, el correo, aparece la página Facebook, aparece la página web, aparecen nuestros teléfonos, el Instagram también, para que nos busques, nos dejes un mensaje, déjanos tu contacto, o en esta misma publicación aquí deja tu contacto y nosotros vamos a estar orando por ti. Si necesitas que te llamemos, déjanos tu teléfono, te vamos a llamar, porque queremos saber de ti. Amén. Queremos ayudarte a vivir en reino y que nos ayudemos, porque nosotros también estamos en el proceso. Si aquí nadie es infalible, nadie está 100% correcto. Lo único perfecto se llama Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Así que Dios te bendiga.
Inclina tu rostro ahí donde estás o levanta tu mirada para que le demos gracias al Señor un momento. Amén, para que busquemos del Señor este momentito. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti, Señor. Nos ponemos delante de ti, Padre, para darte gracias, gloria, honra, alabanza, poder. Para decirte que te amamos, Señor. Y para pedirte, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti. A buscar de tu palabra, a buscar tu presencia. A buscar, Señor, del ministerio de Cristo. Enséñanos el reino, Señor, para poder caminar en él. Señor, líbranos de toda pesadez, de toda angustia, Señor. Oro por aquellos que están asustados, papá, a esta hora. Aquellos que están pasando necesidad, Señor. Oro por misericordia, Señor, por aquellos que necesitan de un plato de comida para alimentar a sus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra mirada sobre ellos. Y pongo, Señor, una bendición especial también por cada uno de los que se conectaron y escucharon este mensaje, papá. Revélanos el reino. Revélanos la vida eterna. Y métenos en una relación contigo, Señor. Te necesitamos, papá. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por hacernos hijos tuyos, Señor. Te quiero pedir, Señor, por todos aquellos que escuchen este mensaje, para que en su vida, Señor, tengan una actitud, Señor, de compromiso con tu palabra. Y tengan hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, nuestro Rey y nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a cada uno, como les decía recién, y que tengan una buena noche, que tengan un resto de semana victorioso. Recuerden que el día sábado a las 20 horas tenemos nuestro conversatorio sobre este sábado va a ser ya lo dije, permaneciendo en la palabra. Permaneciendo en la palabra. No sé por qué me gusta tanto recordar el mensaje de este sábado. No es un mensaje, sino que es un conversatorio. Vamos a conversar en familia. Es bueno que usted se reúne en familia para ver este sábado a las 20 horas y pueda hacer sus consultas, sus dudas, su testimonio a través de la página Facebook de La Presencia de Jesús Cristo. Amén. Así que les dejamos a todos los invitados para que sigan escuchando, y el domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión, nuestro culto. Y ese culto es vía Zoom, la aplicación de Zoom, porque lo hacemos más íntimo, lo hacemos mirándonos las caras para poder conversar también un momento, así como cuando nos reuníamos físicamente, que llegábamos, conversábamos, nos tratábamos. Ahí tenemos ese momento. Si tú quieres participar de la reunión de los días domingo, déjanos también tu contacto para enviarte el link del domingo y participa en nosotros. Es un momento de conocernos, es un momento de, como dice la palabra, que nos conozcamos, que nos relacionemos. Eso es lo que Dios quiere, una familia que se relacione. Amén. Así que recuerda, los martes, los sábados a las 20 horas, los domingos a las 11, y pronto vamos a tener ya reuniones de mujeres. Ya mi esposa va a estar haciendo en un día de estos reuniones de mujeres para poder estar también con las hermanas. Amén. Los días viernes los jóvenes se juntan vía Zoom también. Amén. Así que si tú eres joven y tienes el deseo de conocer a otros jóvenes y participar, te invitamos a que te contactes con nosotros. Amén. Así que Dios te bendiga, te guarde, te fortalezca y tengamos una semana en victoria. Amén. Chao, chao.